Hola, hoy vamos a seguir trabajando con con la sanación de relación con nuestros padres. Este segundo paso se llama humanización de los padres. Como ven aquí, este versículo de la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Este es uno de los mandamientos que Dios nos dejó. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Antes de continuar, vamos a pedir una vez más a nuestro amado Señor Jesucristo que nos acompañe en este proceso, nos fortalezca y nos dé sabiduría para entender todo lo que vamos a hacer y que todo sea para su santísima gloria, para que Él se glorifique en nuestras vidas y en la de nuestros familiares. Amén. Humanizar a papá y a mamá. Para hacer el siguiente ejercicio, asumimos que ya hiciste tu genograma, ¿verdad? Entonces, para hacer el siguiente ejercicio debemos ser sumamente honestos con nosotros mismos. Es posible que en este punto las emociones se vuelvan más fuertes. Llegarán recuerdos olvidados que debemos dejar salir y si es necesario llorar. En los procesos de sanación, el llanto libera y alivia. Si en este punto necesitas un apoyo más personal, podemos buscarlo. Te recomiendo que lo hagas. Puede ser alguien en quien confíes y te escuches sin juzgarte. Un amigo, una amiga, un pastor, un sacerdote, una tía, un primo, prima, a quien tú le tenga confianza. Y si eres creyente cristiano, católico, si crees en Jesús, con la asistencia de nuestro Señor Jesucristo, puedes transitar este proceso. Transmisión intergeneracional. Cuando hiciste tu genograma o mapa familiar, pudiste observar cómo algunos patrones de conducta aparecen en 2 o más generaciones. Estoy casi segura que encontraste al menos una conducta que en tu familia ha sido reciclada en las 3 últimas generaciones. ¿Se recuerdan en el ejemplo que le puse del genograma en la entrega anterior? Cuando en las 3 generaciones había alcoholismo, esas son conductas recicladas. Eso es lo que llama transmisión intergeneracional en terapia familiar. Tanto los patrones de conducta sanos y funcionales como los patrones disfuncionales se repiten de igual forma porque se aprenden y luego se transmiten de padres a hijos desde tus tatarabuelos, bisabuelos hasta tu familia nuclear. Algo muy importante que debemos tener en cuenta: las familias conflictivas o disfuncionales no lo son porque eligen serlo. Simplemente no han aprendido a ser de otra manera. Nadie dice, yo quiero tener conflicto. A nadie le gusta tener conflicto. No eligen ser conflictiva. Lo son porque no han aprendido a ser de otra manera, de otra forma. Cada generación tiene su estilo de comportarse que transmite consciente o inconscientemente a sus descendientes. Aunque no hayas conocido a tus abuelos, estás en contacto con ellos no tan solo por la herencia física, sino por la forma como ellos educaron a tus padres. De la misma manera mantienes un vínculo conductual con tus bisabuelos y proyectarás tu influencia en la vida de tus nietos y bisnietos a través de lo que entregas a tus hijos. Esta es la base de la interconectividad de todos los seres humanos. De ahí la trascendencia de la decisión que has tomado. Esto que estás haciendo ahora. Imagínate cómo se ramificará tu sanación y llegará a tus hijos, nietos y bisnietos, a sus respectivas parejas, a sus propios hijos y así sucesivamente una generación tras otra. Hacer conciencia de este hecho es esencial. No importa que no hayas crecido con tus padres biológicos o que hayan muerto.
Igual recibiste su herencia genética, la cual influye en alguna medida en el comportamiento tuyo y de tu descendencia. Por eso es importante que este proceso que tú estás haciendo, aunque no hayas conocido a tus padres biológicos, lo hagas con ellos también. Aquí vemos cómo nuestra sanación, cómo nuestro comportamiento influye en nuestros hijos, en cómo ellos van a criar a sus hijos y así sucesivamente. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, vino a trabajar con uno a uno de nosotros, vino a llamarnos, a establecer esa relación personal con nosotros y a cambiar nuestras vidas. Porque somos cada uno de nosotros los que debemos cambiar, no esperar que sea el otro que cambie. Si fuiste criado por otras personas, todo el proceso puedes hacerlo con estas personas que representan para ti las figuras de papá y mamá. Si este es tu caso y no conociste a tus padres biológicos o no te sientes unido a ellos, te recomiendo que también hagas este proceso con ellos. Como dijimos anteriormente, es recomendable hacer este proceso con tus padres biológicos aunque no lo hayas conocido. Todas las figuras parentales educaron en función de cómo fueron educados, enseñaron y dieron lo que ellos aprendieron y recibieron. Tu mamá y tu papá, biológicos o no, hicieron lo mejor que pudieron, te dieron lo mejor que podían darte en su momento. Ellos fueron criados y educados por sus padres, que también le dieron lo mejor que podían darles. Como dijimos anteriormente, nadie elige ser conflictivo o tener problemas porque elige serlos. Lo que pasa es que no sabemos cómo hacerlo de otra forma. Si sientes que lo que recibiste no te permite ser feliz, que no eres libre, hoy te toca a ti romper esas cadenas. Libérate y al hacerlo liberas a quienes te educaron y a la vez a tus hijos y nietos. Romper la cadena de la transmisión intergeneracional es lo que en terapia familiar se conoce como diferenciación, un proceso saludable que todo ser humano debe vivir. Si recuerdan, lo habíamos visto en otra entrega cuando estábamos hablando de la libertad, de cómo ejercer la libertad. La diferenciación de sí mismo o individualización nos permite ser feliz y construir relaciones humanas más nutricias, menos conflictivas. Diferenciarnos nos empodera, nos permite ser auténticos y nos da valor para decir sin temor lo que pensamos y sentimos respetando la individualidad del otro. Cabe aclarar que no es ser egoísta, individualista y pensar en mí solamente. Al contrario, a la luz del Evangelio, a la luz de Dios, y cuando de verdad maduramos, sabemos, nos damos cuenta que no podemos vivir solos y que la vida y nuestro sentido de ser está en función de las relaciones con los demás, de relacionarnos con los demás adecuadamente, positivamente, respetando al otro. Como dice el Evangelio, ámate a ti mismo ama al prójimo como a ti mismo. Debemos amar y respetar a los demás igual como nos amamos y respetamos nosotros mismos. Entonces asumes tu responsabilidad. Lo más maravilloso de este proceso es reconocer que somos nosotros mismos quienes construimos nuestra historia con cada una de las decisiones que tomamos. Es reconocer que, aunque hayas vivido lo peor, ahora depende solo de ti decidir cómo vas a seguir viviendo con esta experiencia. Lo que hoy te pasa no es responsabilidad ni de papá, ni de mamá, ni de los hermanos, ni de las parejas pasadas o actual, de nadie, solamente es tuya. Es tu responsabilidad cómo tú vives hoy. Cuando creemos que los demás son los responsables de lo que nos pasa, nos condenamos a vivir con un patrón de conducta muy dañino, nos convertimos en víctimas y como tales entregamos todo el poder a ese hecho que vivimos en el pasado.
ni siquiera la persona que en ese momento actuó como nuestro verdugo. Es al hecho en sí que le damos el poder, permitiendo que esa vivencia nos defina y así quedamos estancados como un ser abusado, entre otros patrones dañinos de conducta. ¿Recuerdan cuando hablamos, si vieron el video de las creencias? Las creencias, estos patrones de conducta negativos que tenemos también son creencias que asumimos en algún momento y que están ahí en nuestro cerebro, que han formado esas cadenas neuronales en nuestro cerebro, esas carreteras neuronales, esas conexiones, esas sinapsis en nuestro cerebro que están ahí y que debemos romper. Entonces, todo hemos visto reflejada esa situación en expresiones como: soy una mujer abusada, fui violada, fui maltratado por mis padres, o crecí viendo a mis padres peleando, por tanto yo también peleo mucho. Penosamente es un largo etcétera. Es necesario salir del rol de víctima y dejar atrás el tú me hiciste, ustedes me, él o ella me. Entonces debemos de una vez por todas tomar el control y empoderarnos. Aquí la palabra empoderarnos, quiero hacer la aclaración, está muy usada últimamente. Pero aquí lo vamos a usar con el sentido de poder cambiar, con ese sentido. No empoderarnos para sentirnos por encima de los demás y que valemos más, sino con el sentido de cambiar, utilizar el poder para cambiar. Sigue adelante. Durante estos días, mantente en reflexión, haz silencio interior en la medida de lo posible. También procura tener silencio exterior. Limita todo lo que te distraiga: televisión, redes sociales, teléfono, etc. Te sugiero que pidas asistencia al Padre, a Jesús. Pide que llene de sabiduría y paz tu corazón. De igual forma, si no tienes ninguna fe religiosa, trata de centrarte en tu sabiduría interior. Ella te guiará, te ayudará a transitar este camino. Desde hoy, o cuando decidas comenzar este proceso, hasta la mañana siguiente o la noche o los días que quieras tomarte, reflexiona sobre tu niñez y tu relación con papá y mamá. Vas a humanizar a tus padres, vas a pensarlos como humanos, no como los superhéroes perfectos que todo niño quiere. Imagínalos como niño y niña, cómo fueron educados, qué recibieron de sus padres, de su medio cultural, porque eso que recibieron fue lo que te dieron. No podían darte algo más que no tuvieran. Ellos también crecieron con sus carencias, al igual que tú, su alma pudo haber sido herida. Con tus ojos de adulto, míralos y trata de comprender a cada uno en su rol. ¿Cómo fue que te modeló mamá a partir de su rol de mujer, de esposa o pareja? ¿Cómo te modeló papá según su ideal de pareja o esposo? ¿Cómo modelaron ambos ante sus hijos la relación de pareja? Piénsalos también como individuos. ¿Tuvieron ellos la oportunidad de serlo? ¿Pudieron ellos, al igual que tú estás haciendo ahora, hacer un alto en sus vidas y verse a sí mismos para reflexionar, crecer y despertar conciencia? Entonces, si la información que recogiste en el genograma no es suficiente para tener una idea clara de cómo fueron educados tus padres y sientes que no los conoces lo suficiente, es una buena ocasión para que lo hagas. Pregúntales a ellos cómo fue su niñez, cómo eran sus padres, o pregunta a algún familiar o a tus hermanos mayores, en dado caso que tenga hermanos mayores. ¿Cómo los perciben ellos? Si tus padres han fallecido, igual puedes hacer tu sanación. Investiga con otros miembros de tu sistema familiar todo lo que necesitas saber. Esto es maravilloso, se lo recomiendo altamente, porque quizás no hemos pasado viviendo
claro, nuestra vida entera con nuestros padres y no sabemos nada de ellos, son extraños. Sabemos más de nuestros amigos que de ellos. Y es muy importante conocerlos, o escuchar anécdotas de su niñez, de su adolescencia, de su vida en general, el contexto histórico en que vivieron, el contexto cultural en que vivieron. Es muy importante saberlo. Entonces, durante este proceso de humanización, algunas preguntas para reflexionar. ¿Cómo fue mamá como madre? ¿Cómo es hoy? Anota todo esto. Coge un cuadernito, unas hojas, donde tú puedas ir anotando todo. ¿Cómo fue mamá como pareja? ¿Cómo es hoy? ¿Cuáles patrones de conducta de mamá estoy yo repitiendo? ¿Cuáles quiero mantener? ¿Cuáles quiero aprender? ¿Cuáles quiero desaprender? ¿Cómo fue papá como padre? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo fue papá como pareja? ¿Y cómo lo es hoy? ¿Cuáles patrones de conducta de papá estoy repitiendo? ¿Cuáles quiero mantener? ¿Cuáles quiero aprender? ¿Cuáles quiero desaprender? Y con esto terminamos el proceso de humanización. Recuerda ser honesto contigo mismo y ante ellos. Míralos como seres humanos con sus falencias, igual que tú. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.